silencio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Silence from the Old Testament to the New. De que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. The time span between the Old Testament and the New one is 400 years of silence. Y Dios elige romper ese silencio anunciando el nacimiento de Jesús. And God chooses to break through the silence by announcing the birth of Jesus. Y lo hace en 4 ocasiones And he does it on 4 occasions con Zacarías, with Zechariah, con los pastorcitos, with the shepherds, con José, with Joseph, con María. and with Mary. Y lo hace diciendo 2 palabras. And he does it saying 2 words. No temas. Do not fear. Le dice, no temas a los pastorcitos. He tells the shepherds, do not fear. A Zacarías le dice, no temas. To Zechariah, he says, do not fear. A María le dice, no temas. To Mary, he says, do not fear. Igualmente a José. And he did the same with Joseph. Entonces, cada domingo estamos hablando de una de esos temores que Dios apunta. And every Sunday, we're speaking to one of the fears that God is pointing to. El día de hoy vamos a hablar sobre el temor a lo incierto, a lo desconocido. Today, we're going to talk about the fear of uncertainty. De todos los temores que enfrentamos en la vida, Out of all the fears that we face in life, quizá el más profundo es el temor a lo desconocido. the fear to the unknown is probably the most profound one. Y vamos a ir a Mateo 1 a ver la vida de José And we're going to go to Matthew 1 to look at the life of para Joseph, explorar un poco este temor. to explore this fear a little bit more. ¿Ok? Vamos a irnos a Mateo 1, del versículo 18 al 21. Verses 18 to 21. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. This is how Jesus the Messiah was born. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph, but before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Padre Santo, Holy Father, te agradecemos por tu presencia esta tarde. we thank you for your presence this afternoon. También, Señor, te agradezco que eres el Dios que conoce todo. I also thank you because you are the God who knows it all. Tú conoces lo incierto de cada vida. You know the uncertainty within each life. Conoces los pasos que están tomando mis hermanos y hermanas. You know the steps that my brothers and sisters are taking Y el día here. de hoy nos estás llamando a una fe mayor. And today you are calling us to a greater faith. Ayúdanos. Help us. Ayúdanos a confiar en ti en lo incierto. Help us to trust you in the midst of En el uncertainty. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Este temor a lo desconocido This fear to the unknown, es un temor muy profundo. it's a very deep fear. Es tanto que hasta la ciencia apunta a este temor.
So much so that even science points to this Han, fear. han habido muchos estudios acerca de este miedo a lo incierto. There's been lots of studies done in reference to the fear of uncertainty. Mira lo que dice algunas estadísticas. Look at these statistics. Dice que más del 60% de personas More than 60% of people dicen que lo desconocido es su mayor miedo. say that uncertainty is their biggest fear. Cerca de 70% de las personas Close to 70% of people retrasan decisiones importantes. trace back to important decisions. Retrasan. Oh, they regret? They go back on the decision they made? Delay. Oh. Ya, yes. Retrasan decisiones importantes They delay on certain decisions porque no tienen suficiente información. because they don't have enough information. Entonces no se mueven porque no tienen el panorama completo aún. And they don't move because they don't have the full picture. Investigaciones dicen Studies show que muchos that many prefieren un resultado malo pero seguro prefer to have a bad result but a sure one que una promesa buena pero incierta. than a good promise but uncertain. Como dice el dicho, As the saying goes, más vale malo conocido que bueno por... It's better what is known that is bad than what is not known that could be good. I didn't do a good justice. Something like that. Ahora, esto no solamente es decisión. now this is not just about decisions. Todo esto también se conecta con cómo tu cerebro funciona. This is also connected to how your brain works. El cerebro, según investigaciones According to studies, the brain, del cerebro, studies of the brain, dice que el cerebro interpreta la incertidumbre it says that the brain interprets uncertainty como más estresante que el dolor físico. as if it were more stressful than actual physical pain. Entonces, más te trae estrés lo incierto que tu artritis, Uncertainty brings you more pain than actual arthritis, que el dolor de cabeza, than your headache, que ese dolor de hueso, than your ache in your que bones, ese dolor de muela. than the ache in your mouth. Dice que más estrés te causa lo incierto que un dolor físico. Uncertainty brings a lot more pain than an actual physical condition. Tanto así que dice que la incertidumbre aumenta nuestro estrés hasta el 40%. So much so that it says that uncertainty raises our stress up to 40%. ¡Qué impresionante! That's incredible. Que esto está sucediendo dentro de nosotros. That this is happening within us. Ahora, cuando vemos la historia de José, Now, when we look at Joseph's story, en la historia de la Navidad, José no es un personaje en que nos enfoquemos tanto. in the Christmas story, Joseph is not a person that we focus on too much. Incluso nos enfocamos más en los pastorcitos que en José, We ¿verdad? focus more on the shepherds than Joseph, Que en los reyes magos. more on the wise men than on Joseph. Ay, 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 el Mesías ha nacido. En Belén, come on, Ezra. En Belén, él ha nacido. Es la canción favorita. That's his favorite song. Nos enfocamos más en esos otros personajes We focus more on other characters que en el personaje de José. than in the person of Joseph. Que cuando el ángel se aparece en visión, And when the angel comes in a lo vision, llama el hijo de David. he calls him son of David. El linaje directo del rey viene por parte de David, The direct, de José. direct lineage of Joseph, it traces back to David. Y José está en medio de una decisión incierta.
And Joseph is in the middle of an uncertainty with the decision he has to make. Vemos que es un hombre escogido para criar a Jesús, We see that he's a man that has been chosen to raise Jesus, enfrentando la incertidumbre. facing uncertainty. O sea, él descubre que María está embarazada, He discovers that Mary is pregnant. no sabe qué hacer. He doesn't know what to do. María le explica y parece imposible esa explicación. Mary explains it, and it seems impossible. Él la ama, And he loves pero her, está confundido, but he's confused. no sabe cómo va a reaccionar la comunidad, He doesn't know how the community's going to react. porque la comunidad reacciona, Because community does react. porque en la comunidad hay chismosos. Because you got gossipers up in the En community. la comunidad, y la comunidad hasta había una paga, una condena por infidelidad. There's a weight and there's even a condemnation for this. O sea, había tanto que perder. There was so much at stake. Y comienza a considerar lo que tal vez él piensa sería la mejor opción. And he starts to consider perhaps what would be the best option. Creo que movido por el temor, Moved by fear, perhaps, quiere en silencio romper el compromiso. in silence, he wants to go ahead and break that commitment. Está viviendo un momento inesperado. And he's living in a moment that he was not expecting it. Creo que ahí nos podemos identificar con él. And there is where we can identify ourselves with them. Porque no nos podemos identificar de que vamos a tener al Hijo de Dios. Because we can't identify with, having the Son of God. Pero la incertidumbre de que algo que te suceda que no estabas esperando. But the uncertainty that something happened and you were not expecting it. ¿Cuántos hemos tenido algo en la agenda del 2025? How many of us had something in the agenda for 2025? ¿Cuántos de nosotros nos pasó algo que no estaba en la agenda? How many of us something happened to you and it was ¿Eh? not on your agenda? En mi agenda eran todas cosas buenas. In my agenda, it was all good things. En mi agenda no estaba la enfermedad, In my agenda, there was no sickness. la clavícula que se fractura mi hija, My daughter, whose clavicle got broken, el pie que el de mi hijo. my son's foot. No está en nuestra agenda. It's not on our No está en agenda. nuestra agenda el dolor, The pain is not there. la dificultad matrimonial, Marriage difficulties is not el there. apretón financiero, The financial el tightness, miedo a las incertidumbres políticas. fear to political En uncertainty. nuestra agenda no está eso. It's not in our agenda. En nuestra agenda no está esa enfermedad que vino de la nada. That sickness that came out of nowhere was not in our agenda. Esa muerte no fue parte de nuestro plan del 2025. That death was not part of our plan for 2025. Hay muchas cosas que no podemos controlar ni un poquito. There are many things that we cannot control at all. Esa pérdida, ese viaje, ese movimiento de trabajo, That loss, that trip, losing your job, ese hijo que no está en casa. that son who's no longer at home. Hay momentos no planeados, There are moments that we have not planned, difíciles de entender, difficult to understand, inciertos. and uncertain. Pero déjame decirte que la incertidumbre But let me tell you that uncertainty tiene la capacidad de acercarte a Dios o alejarte de Él. it either has the ability to draw you closer to God or away from Him. Esas son las dos decisiones que tienes que tomar These are the two decisions you have to make. cuando se te sacude el suelo. When your ground gets shaken, O te acercas a Cristo you either draw close to Christ o te alejas de Él. or you get away from Him. Y lo que hace José es admirable. And what Joseph does is admirable. Lo vemos en el versículo 24. We see it in verse 24. Dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. It says, when Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. José pudo haberse paralizado por el miedo.
Joseph could have been paralyzed due to fear. Él pudo haber corrido en la otra dirección, He could have ran the other way. evitado la situación. He could have avoided the situation. Pero José hizo todo lo contrario. But Joseph did the complete opposite. Se movió hacia la obediencia. He moved towards obedience. José obedeció no porque entendía todo, Joseph obeyed not because he understood it all, no porque era fácil, not because it was easy, no porque podía ver el resultado, not because he could see the result, sino que porque confiaba en el mensaje que Dios le había dado. he did it because he trusted the message the Lord had given him. Cuando se nos mueve el suelo, cuando tenemos que pasar por situaciones incómodas, When our ground is shaken and we go through uncomfortable things, tú tienes la decisión you are able to make the decision de acercarte en obediencia a Dios o alejarte de Él. to either draw closer in obedience to God or getting further away from him. José Joseph sabía que había un peso de lo desconocido, Joseph knew there was a weight to the unknown, pero él siguió confiando en Dios en obediencia. but he continued to trust in the Lord in obedience. Mira, nosotros nos movemos por miedo o nos movemos por obediencia. We can either be moved by fear or moved by obedience. Y déjame decirte And let me tell you, que el moverse por temor moving due to fear es la peor decisión que podemos tomar. is the worst decision we can make. Muchos se mueven no porque han escuchado a Dios, Many move not because they heard God, pero por miedo, but due to fear, por presión, because of pressure, por el que dirán, because of, oh, what are they going to say? por miedo a lo que está pasando alrededor suyo. Because of the fear of what's happening around Y them. muchos empiezan a tomar decisiones drásticas, And many start to make these drastic decisions, decisiones permanentes, decisions that are permanent, que no solamente los afectan, afecta a su familia, afecta a sus hijos, that not only affect them, but it affects the family, their children, porque sienten la presión del miedo. because they feel the pressure of fear. Vemos que José tiene una fe en la palabra de Dios. We see that Joseph has a faith on the word of God, Y él camina hacia adelante and he walks forward en obediencia. in obedience. Y déjame decirte, esta decisión no era la más fácil. And let me tell you, this decision was not the easiest, Porque muchas veces los pasos en obediencia hacia Dios no van a ser fáciles. because many times our steps towards obedience to God is not going to be ¿Tú easy. crees que era fácil que él acepte a María? You think it was easy for him to accept Mary? Era más fácil que corra como cobarde, It was easier for him to flee as a coward, aunque lo hizo para protegerla. Lo quería hacer para protegerla, though he wanted to do it to protect her. pero era lo más fácil que podía hacer. It would have been the easiest thing he could have done. Le costaba más quedarse. It took more of him to stay. La vergüenza de la comunidad, The shame in the community, estar de boca en personas. to be La- talked about everywhere. ¿Viste? ¿Viste? you see? Y la María que se veía tan santa. Oh. Y el José que no podía ni... Que míralo, mira, tan escondido lo tenía. Mary looked so holy, and look at her, she was hiding all of that. El chisme, la murmuración, The gossip and murmuring, la condenación de las personas a su lado. the condemnation of the people around them. Esta no era lo que más le convenía a José. This was not the most convenient option for Joseph. Y muchas veces los pasos de obediencia no van a ser lo que más te conviene. And many times the steps of obedience is not going to be the most convenient thing for you. Muchas veces va a traer presión, Many times it's going to bring pressure, sacrificio. Muchas veces sacrifice. personas no lo van a entender. Many times people are not going to understand Personas it. lo van a juzgar. People are going to Pero judge. aquí está la respuesta. Tienes que saber
que es Dios el que te dio ese mensaje. But here's the response. You need to know that it is God who gave you that message. Fue Dios el que te movió. God is the one who Fue moved you. Dios el que puso eso enfrente tuyo. God is the one who put this before you. Porque hay muchas personas Because many people que toman decisiones diciendo que Dios les dijo. who take decisions based off of, oh, well, God told me to do it, Es que Dios me dijo. and God told me. Es que Dios me dijo. God told me. Y Dios está, no, yo no le dije, tú fuiste. And God was like, oh, I didn't say anything, did you? Es que Dios me dijo. God told me. Te tienes que estar seguro. You need to be sure. Que lo que Dios te dice nunca va a contradecir su palabra. Because what God tells you will never contradict the word of God. Nunca va a contradecir su palabra. It's never going to contradict his word. Y el saber que es, creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos One of the questions we have to ask ourselves cuando viene a tomar decisiones when it comes to making decisions es, ¿esa decisión me está acercando más a Dios o me va a alejar de Él? is this decision going to draw me closer to God or away from him? Esta promoción, This ¿me va a promotion. acercar a Dios o me va a alejar de Él? Will the promotion draw me closer to God or away from him? Esta decisión que voy a hacer financiera, ¿me va a acercar a Dios o me va a alejar de Él? This financial decision, will it draw me closer to God or away from him? ¿Nos va a acercar más hacia seguir conociendo a Dios de cerca? Will it draw us closer to knowing God more? ¿O va a ser una decisión que va a sacarnos de los planes de Dios? Or will it be a decision that will take us out of the plans of God? Porque cuando Dios te llama, Because when God calls you, entonces aun cuando lo sigues a momentos desconocidos, vas a sentir el poder de su presencia. when you follow him, even when you go through difficult moments, you will still feel his presence. Y Dios está contigo And God is with you. mientras te mueves en obediencia. So long as you move in obedience. Y esto, iglesia, es el camino de la fe. And church, this is the walk of faith. Es paso de obediencia un día a la vez. It's one step of obedience a day, Un día a la vez. one day at a time. Aquí va mi audición para el musical del año que viene. Ahora, ¿saben esa canción? Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. One day at a time. Ya escuché a los que saben cantar. I heard the ones that know how to sing. Es que es un día a la vez. It's one day at a time. La obediencia es un día a la vez. Obedience is one day at a time. Me encanta esa verdad que dice, tú no puedes obedecer en el futuro, solo puedes obedecer en el presente. I love that saying. It says, I can't obey in the future, I can only obey in the present. No sabemos qué va a pasar mañana, pero sabemos que confiamos en Él un día a la vez. We don't know what will happen tomorrow, but we know that we can trust in him one day at a time. Mira, el plan de Dios no siempre es claro, The plan of God is not always clear, pero su presencia siempre lo es. but his presence always is. Entonces, José toma esa decisión de tomar paso de obediencia hacia la voluntad de Dios, Joseph decided to take that step of obedience towards God, que lo pone en situaciones difíciles, which places him in difficult en situations, momentos de incomodidad, in moments that were uncomfortable, pero él está seguro que Dios lo ha llamado para eso. but he is sure that God has called him to this. Y hay un contentamiento y una fuerza que viene de Dios en medio de lo desconocido. And there is a contentment and a strength that comes when you walk in obedience. Pero también vemos que
que esta fe hacia adelante But we also see that this faith of moving forward, permite que José vea a Dios moverse en esos espacios desconocidos. the faith allows him to see God move in the unknown spaces. Vemos cómo él puede ver la provisión de Dios a través de los reyes del oriente. We see how he sees God's provision through the wise men. Pudo ver milagros. He saw miracles. En ese tiempo donde el rey había mandado a matar a todos los niños menores de 2 años. In that time when the king had sent all the children 2 and below to be killed, Su obediencia fue rápida. his obedience was quick. José tenía muchas razones para dudar. Joseph had many reasons to doubt. Pudo haber pedido por más señales. He could have asked for more signs. Como muchos de nosotros, Señor, una señal, dame una señal más. Like us, sometimes we're like, Lord, please just give me one more sign. Una señal más y ahí recién voy a ir a la iglesia, Señor. Una señal más y recién voy a meterme a servir, Señor. Una señal más. One more sign and I'm going to start going to church, and one more sign and I'll start serving in church. Y Dios dice, pues esto ya no es cuestión de señales, es cuestión de obediencia. And then God is like, it's not about signs, it's about obedience. La señal más grande que Dios nos ha dado es Cristo en la cruz. The greatest sign that God has given us is Christ on the Es un cross. momento en el tiempo de Jesús que él dijo, yo ya no voy a dar señales. There, in his time, Jesus actually said, I'm not going to give signs anymore. La señal más grande es Jesús en la cruz y Jesús resucitado el tercer día. The greatest sign is Jesus on the cross and Jesus resurrected. Hay que obedecerlo. Let's obey Y vas a ver him. cómo él se mueve en esos espacios desconocidos. And you will see how he moves in the unknown spaces. Sabes, yo tengo la triste, no sé, tengo la, a ver, yo pienso I think que hay muchas personas que conocemos a Cristo, pero no hemos experimentado el poder de Dios en lo desconocido. that there are many people that know Christ but have not experienced the power of God in the unknown Lo que spaces. digo es que hemos experimentado la provisión de Dios porque trabajamos. We've experienced the providence of God because we work. Hemos visto la bondad de Dios porque hemos tomado decisiones buenas. We've seen the will of God because we've made good Hemos decisions. trabajado duro. We've worked hard. Hemos visto como el ascenso o la nueva oportunidad. We got the pay raise or the new opportunity. Pero aún así, la fuerza que tienes es la que Dios te ha dado. But even then, the strength that you have is the strength that God gave you. Pero no creo que muchos de nosotros tenemos el privilegio de verlo a Dios obrar en lo desconocido sin que metamos la mano. But even then, I still think that a lot of us haven't experienced the power of God in the unknown spaces without us actually meddling. Las cosas que Dios hace y tú dices, wow, Dios, ¿qué es esto? Those things that God does, and you're like, what is this, God? Porque cuando Dios te llama a dar esos pasos de fe, tú lo vas a conocer de otra manera, iglesia. Because, church, when you take those steps of faith, you're going to experience God in a different way. Creo que muchos de nosotros aún no lo conocemos como Él es. And I think many of us still don't know him as he is. No lo conocemos en toda su gloria, en todo su poder. We don't know him in all of his glory and all of his power Porque no damos esos pasos de fe. because we do not take those steps of obedience. Solo lo conocemos en lo conocido, pero no en lo desconocido. We only know him in the known, but we do not know him in the unknown. Mis papás me cuentan una historia, My parents tell me a story. hechos de la vida real. These are stories of real life. Que mi papá empezó a ir a la iglesia con la familia, My dad started to go to church with the family, ministraba en la iglesia. and he'd minister at Las church. cosas financieras empezaron a no ser tan buenas en la casa, And at home, financially, things weren't going so well porque en realidad era por fe que él servía en la iglesia. because truly he was serving by faith at church.
y que para que entre extra, mi papá era taxista. And in order to make a little extra income, my dad would taxi. Entonces ella taxi los sábados, en sus días, para que pueda venir lo suficiente para la casa. So on Saturdays, he would drive a taxi so we had enough money at home. ¿Y qué se les ocurre tener una hija? And then they decide to have a daughter. En esta economía. In this economy. Y cuando mi mamá da luz, And when my mom gives birth, tiene una enfermedad que le impide darme lactar. she had a sickness that didn't allow her to nurse me. Y la única manera que podía yo nutrirme era a través de la fórmula. And the only way I could be nourished is through formula. Pero no había suficiente. But there wasn't enough. Entonces mi papá dijo, bueno, pues los domingos, tal vez después de la iglesia, puedo de nuevo hacer taxi. So my dad was like, maybe on Sundays after church, I could just do the taxi business a little bit. Y justo ese domingo un hermano le dice, hermano Roberto, ¿me lleva a mi casa? And that Sunday, this brother says, Brother Roberto, can you take me home? Y dice, pues sí, te llevo a tu casa. And he said, yeah, I'll take you home. Me llevó a la casa. He took him home. Y dice, ¿cuánto es? And he said, how much is it? Y dice, no se preocupen. My dad said, don't worry about it. Y este hermano le dice, mire, hermano Roberto, venga conmigo a mi casa. And this brother says, Brother Roberto, come with me to my house. Sabe, tengo unas cajas que me han dado en mi compañía y en realidad a mí no me sirven, entonces si le sirven a usted. You know, my company, they gave me these boxes. I actually don't need them, and maybe you need them. Muchas cajas. Many boxes. Mi papá entra a su casa. My dad enters the house. Las cajas son puras fórmulas. The boxes is just filled with formula, Las que necesitaba para alimentar. the ones they needed to feed me. Y que no saben qué más pasó. And guess what else happened? Esa niña creció y se casó. That daughter grew and she got married. Tienen 2 hijos. They La have historia 2 children. continúa. Story continues. Es que en los momentos inciertos, ahí va a haber el jalón a tomar decisiones. In moments of uncertainty is where you will feel that pull to make a decision Que pueden afectar tu espíritu. that can affect your spirit. Tomar decisiones que te sacan de la presencia de Dios. You could make decisions that could pull you away from the presence of God. No que Dios no esté ahí. It's not that God is Pero not estás en there, ambientes donde estás expuesto a cosas que no son buenas para ti. but you're put into atmospheres where the presence of God is not there. Y lo hermoso una de las cosas hermosas que Dios nos da es ese poder para elegir. And one of the beautiful powers that God gives us is the ability to choose. Pero la obediencia es parte de nuestra fe. But obedience is part of our faith. Obediencia inmediata. Obedience that's immediate. Abraham se preparado para sacrificar a su hijo que amaba y Dios lo honró. Abraham was getting ready to sacrifice his son, and God honored him. El joven rico, The rich man, invitado por Jesús a seguirlo, invited by Jesus to follow him, pero se fue triste porque no pudo obedecerlo. but he left sad because he could not obey him. En Hechos 10, In Acts 10, Pedro está luchando con obedecer la voz de Dios Peter is wrestling with how he could obey the voice of God cuando lo llevaba fuera de su zona cómoda when he would be taken out of his comfort zone a predicar el evangelio a los gentiles. to preach the gospel to the Gentiles. Es que las incertidumbres vas a enfrentarlas siempre. You will always face uncertainty. La pregunta es, ¿estás tomando decisiones por fe o por miedo? The question is, are you making decisions based off of fear or faith? Qué admirable este hombre José, Joseph is so que admirable. tomó una decisión He took a decision por fe en la palabra de Dios. by faith on the word of God.